La película cogió enseguida desde, vamos, la película, el guión, la historia, un tono de fábula, de cuento. Y entonces yo quería que el título dejara bien a las claras desde el principio, que se trataba que el espectador supiera ante qué estaba. Y Sapos y Culebras me parece que reunía las dos sugerencias respecto a la fábula. Una, las imprecaciones, el enfado que uno, ¿no? Estrictamente, ¿no? Sapos y culebras, ante algo que le irrita mucho a uno, y por otra parte sugiere pues lo que son las fábulas tradicionales, esos animales que recuerdan a los humanos, que tienen unos rasgos primarios, salvajes, en apariencia son muy sencillos. Y luego al final yo quería no hacer una moraleja como tienen todas las fábulas, pero sí un aviso a navegantes, ¿no? Y esa es la razón, pero que fue un título que llegó solo, llegó solo a lo largo del relato, Sapos y Culebras. No sé qué queda de lo que fue el primer tirón de la primera idea de la película, que era la ambición en las grandes ciudades y la dificultad del amor confrontado a la ambición. No sé, esto en principio, que es relativamente abstracto, luego empezó a teñirse de dinero por todas partes, y de repente me encontré que prácticamente todas las secuencias hablaban de dinero. Llegó un momento en que hice un desglose de todas las secuencias y dije, bueno, pues todas las secuencias de la película van a hablar de una manera o van a sugerir el dinero. Y ese fue el punto de partida. Que las tramas de la corrupción que se han dado en la sociedad española formaran parte de la película, también lo tenía desde el principio en la cabeza, desde luego. Y la historia empezó cuando yo ya vi que el desastre o la catástrofe o la decadencia de la clase media española era inminente, ¿no? Porque sabía que iba a ser la principal pagana de la crisis, ¿no? Como luego sucedió. Hay algunos que son relativamente evidentes, ¿no? Como por ejemplo el banquero, que recuerda un personaje de una de las tramas, pero fíjate que casi es más inconsciente que otra cosa. Hay un momento en que, conforme maneja los materiales, supongo que inconscientemente se te quedan allí a la hora de hacer el reparto, eliges algunos actores o marcas determinado tipo de vestuario o maquillaje en función de esos personajes que tú conoces de la realidad, ¿no? Aunque es una fábula y por tanto una ficción de cabo a rabo, una ficción de cabo a rabo. Y bueno, sí que había algunos, por ejemplo, algunos diálogos que sí que recordaban hechos muy puntuales, ¿no?, de la sociedad, y que son muy reconocibles, ¿no?, como el famoso que se joda, ¿no?, en el Congreso, ¿no?, de una diputada, ¿no? Pero bueno, tampoco quise insistir mucho por allí, porque tampoco quería que quedara una película muy realista, ¿no? Quería que fuera más por el lado de la fábula, porque me ayudaba al personaje, en el sentido de que yo sabía que las características que tiene Rebeca en principio no la hacen muy simpática, ¿no?, pero sin embargo el objetivo que tiene sí que hace que el espectador al final se implique y que se haga cómplice, ¿no?, de esa persecución de ese objetivo y de alcanzar, de ese volver a ser lo que ella ha dejado de ser, ¿no?, como clase media, a cualquier precio. Posiblemente la película va a tener simpatías y antipatías. Hay dos cosas. Una, que precisamente en la búsqueda, que fue bastante grande, de material y de grabaciones, documentos, sumarios de la policía, informaciones de todo tipo, al final yo me he encontrado gente de todo tipo de ideologías que es honrada, ¿no? Esto es muy, muy, muy importante. Y que quiere, además, luchar porque las cosas vayan bien y
por salir de ese fango, ¿no? A mí me inquietaría la unanimidad, ¿no? Respecto a mi película, pero yo y decenas de miles, por no hablar de cientos de miles de ciudadanos de este país, somos partidarios de la economía productiva. Estamos en contra de la economía especulativa, que creo que es hoy la gran contradicción que existe. Y a mí me gustaría que al final contribuir con Sapos y Culebras, que no es más que una película y que no va a cambiar nada, a que la gente, bueno, reflexione un poco más o que, bueno, pues suscite a favor o en contra una cierta reflexión, nada más. No, de hecho, he contado alguna vez que las ideas no sabes si las eliges tú o te eligen a ella, porque yo, lo que realmente a mí me empujó a hacer la película fue un encuentro con un periodista que supo que yo estaba dándole vueltas a este tema y me puso encima de la mesa algo así como 120 documentos, algunos de ellos inéditos. Quiero decir que algunos aspectos de tramas conocidas, aspectos que no se conocían, y otros directamente desconocidos, ¿no? Como yo con aquello ya tenía suficiente, hice alguna pesquisa por allí, pero no me pareció que ya tenía bastante, ya tenía suficiente, ¿no? Porque la película es, de alguna manera, la historia de Rebeca y a la vez una metáfora de la clase media, como decíamos hace un momento, con la causa de la crisis de la clase media, es decir, la crisis económica y la corrupción económica de fondo, como factor de fondo. Y me he encontrado alguna puerta cerrada, pero bueno, es todo sortearlo y llegar a las fuentes pues de otra manera, por otro camino, no hay otra, ¿no? Y no he tenido mala suerte, o sea, he conseguido, no puedo decir que no haya conseguido algún tipo de información que no quería, como por ejemplo descubrir que se había falseado un catastro municipal de una ciudad importante, ¿no? No puedo decir el nombre, ¿no? Incluso eso, ¿no? Pero no es Sapos y Culebras un sitio para contar eso, sino una historia, una fábula y la historia de Rebeca. No, de entrada no, o las razones que han dado han sido otras. De todas maneras, los cines en los que se estrena la película son relativamente son conocidos, son habituales. No he tenido, objetivamente, no puedo decir que ha habido rechazo por razón temática, no lo sé. De todas maneras, no me lo han dicho directamente. En general, no creo, es que vamos a estrenar donde hemos querido estrenar, en general en cines que están dentro del circuito comercial, no veo que haya habido, a lo mejor algún caso aislado, pero no tengo ninguna prueba. A ver, yo he sido coyunturalmente director de fotografía, pero yo fundamentalmente escribo y dirijo, y sobre todo dirijo, porque he dirigido trabajos de encargo, guiones de otros, y he hecho publicidad también, ¿no? Entonces, fundamentalmente director. De hecho, yo empecé con un guión de otro en el primer cortometraje de ficción, y hice 4 cortometrajes de ficción, al mismo tiempo que hacía de ayudante de dirección para otros, y ese es fundamentalmente mi trabajo, ¿no? Lo que pasa es que en algunas ocasiones, en algunos trabajos, bueno, por tratarse, por ejemplo, de circunstancias extremas, pues tienes que hacer fotografía. Estás como era el caso de una fotografía que firmé, que en la isla de la Tierra del Fuego, con temperaturas, bueno, pues, con una cámara de 16 milímetros, pues hacía yo la fotografía. Pero sobre todo soy, sí, escritor y director de cines.